tratamiento de un cáncer en niños, que era una leucemia aguda linfoide, en función del horario de tratamiento. Eso me hizo pensar que esto merecía la pena. Entonces me he dedicado siempre en cuerpo y alma a esto. Y lo segundo es por una razón personal, porque mi madre murió muy joven y mi padre murió unos años más tarde y cuando murieron los cáncer. Pues yo he vivido un proceso largo y bueno, pues de acompañamiento, de lucha, de entenderlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy muy metido en este mundo, así que nunca diré que no a poder colaborar en lo que sea. Aparte, ahora mismo tenemos proyectos, un proyecto europeo, estudiando ritmos de sueño en 3 tipos de cáncer, y un proyecto aquí en La Risaca que es de cáncer de hígado, pero también está relacionado con eso. Yo voy a hablar de sueño, he puesto aquí sueño, en realidad voy a hablar de más cosas aparte del sueño, voy a hablar de ritmos biológicos, pero como casi nadie sabe lo que es un ritmo biológico, empiezo con el sueño, que es el ritmo más conocido, ¿no? Es una forma de engancharnos. Pero si tuviéramos que quedarnos con algo y después desconectar, por cierto, es la única charla en la que yo no me voy a sentir mal si os dormís, ¿vale? Porque precisamente tratamos de sueño. Por tanto, si alguien da una cabezada, si alguna de vosotros quiere echar una cabezada, perfecto. No son muy cómodas las sillas, pero bueno. Vamos a quedarnos con una idea, la del Principito. Fijaros lo que dice esta frase. Dice, hubiese sido mejor venir a la misma hora, le dice el zorro. En realidad está regañando al príncipe. Dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz a partir de las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Los ritos los cambio por ritmos. Los ritmos, cada cosa a su tiempo es necesario. ¿Para qué? Pues para preparar mi corazón cuando me levanto, para preparar, por ejemplo, mi hígado, mi páncreas, mi intestino cuando voy a comer al mediodía. Pero eso solo lo puedo hacer si lo hago todos los días al mismo hora. Si las cosas ocurren regularmente. Por eso es tan importante que nuestros hábitos sean regulares. Por eso los turnos de trabajo, de los que hemos hablado antes, muchas veces turnos rotatorios, son tan disruptivos, tan dañinos en algunos casos, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de 4 cosas. Por cierto, ese es el reloj de la Puerta del Sol, que es el que da las campanadas. A mí me encantan los relojes, de hecho hacemos relojes para medir el sueño, que son de esos que se llevan ahora mismo para evaluar el sueño. ¿Estabas tú allí manejándolo? Bueno, esto fue un programa de la 2 que hicimos sobre cronobiología hace años. Un programa que se llama El Cazador de Cerebro. Pues ahí se grabó una parte aquí. Voy a hablar de sueños y ritmos circadianos, de los 4 tiempos. Ahora veremos los tiempos que gobiernan nuestra vida. Vivir a destiempo y un test. Vamos a hacer un test al final con 10 preguntas sobre hábitos de vida. Y vamos a cada uno a autoevaluarnos en qué medida estamos cumpliendo. Y vamos a empezar hablando de salud, de bienestar, de salud, de prevención de la enfermedad. Pero salud no como ausencia de enfermedad, salud es estar bien física y mentalmente, ¿no? Cuando nosotros pensamos, o cuando alguien nos habla de hábitos saludables, ¿en qué pensamos? ¿Cuál sería el primer campo de nuestra vida, el primer ámbito de nuestra vida en el que nos fijamos para mantener una serie de hábitos saludables? Me han leído. Perfecto. La alimentación. Y el segundo. También me leéis. Actividad física. Y el tercero. Bueno, creo que lo has visto. No, entonces tú no vale. El tercero para mí, bueno, no, el orden no significa que sea más importante, ¿no? El tercero creo que es muy importante lo que tú te dices a ti mismo, la actividad y actitud mental. Es decir, ¿cómo gobiernas tu mente? Tú puedes estar perfectamente alimentado, cuidarte tu salud y ser una persona neurótica, obsesiva con la alimentación y con la actividad física, y entonces no estás bien. Por lo tanto, actividad y actitud mental también es muy importante. Y en tercer lugar, no olvidemos el sueño y los ritmos circadianos. Porque la gente piensa, claro, cuando no duermo me siento mal al día siguiente. Pero no solo eso, no solo que te sientes mal, es que hay muchas enfermedades que aparecen por un mal sueño. Y luego estos ritmos circadianos y este sueño, en realidad, pues establecen como el armazón de esa mesa con 4 patas, porque da sentido a cuándo comemos. Es importante el horario de las cenas, voy a hablar hoy de eso, el horario de la actividad física, etc.
También, bueno, por supuesto, doy por sentado que hay que evitar tóxicos y hay que mantener la máxima actividad social que se puede, los contactos sociales. Pero ahí tendríamos los 4 grandes pilares de la salud. Y vamos a empezar por el sueño, ya, hablando de sueño, el ritmo de sueño-vigilia. Es un ritmo en el que vamos a estar un tiempo dormido y un tiempo despierto. Y además va a ocupar 1/3 de nuestra vida. Eso lo sabéis, pero casi nunca lo pensamos. Yo llevo durmiendo todo el siglo XXI, acumulando mis sueños, lo he calculado, y más o menos ahora mismo estaría con 23 años de sueño. ¿Creéis que como yo duermo, lo que sueño, si me despierto mucho, si fragmento mi sueño, las horas de sueño, eso no va a ser importante en mi salud? Es de locos pensar que todo lo que hacemos no va a ser importante. Y curiosamente, no conocemos casi nada de eso. Se conoce más la superficie, la cara oculta de la misma. ¿Qué el sueño? ¿Cómo es posible que no conozcamos el sueño? Que no sepamos para qué dormimos, os lo confieso. No sabemos todavía para qué dormimos. Porque diréis, sí se sabe. Es cierto, si no dormimos nos encontramos mal y aparecen muchas enfermedades. Pero duermen muchos animales que no deberían dormir. Por ejemplo, un vencejo que se pasa un año volando, duerme, solo con la mitad de su cerebro, para no morir. Y el otro está despierto. Un delfín, cuando tiene las crías, duerme con la mitad de su cerebro para subir a la cría que respire continuamente. No pueden dormir. Pero, en cambio, el cerebro necesita dormir. Muy importante. Y no sabemos, en realidad, el fondo del sueño. Pues cuando hablamos de sueño, hablamos mal, porque tenemos 2 tipos de sueño, 2 grandes tipos de sueño. Mira, yo ahora entro en una habitación y veo una persona que está con esa cara y respira relajadamente, tiene una cara de placidez, ¿no? Respira lentamente, su corazón late lentamente y rítmicamente, y este sueño le ocupa el 75% de la noche. Es el sueño que se llama no REM. A mí el nombre no me gusta nada, porque es negar el sueño REM. Se llama no REM. Ahora veréis por qué se llama no REM. 75% de la noche. Pero hay un 25% de la noche en que hacemos esto. Vamos a usar. Y de pronto empezamos a soñar con cosas rarísimas. Aparecen pesadillas, aparecen sueños fantásticos. Lo que los pintores surrealistas hicieron también, como Dalí. Ellos se basaban en los sueños, en ideas que son realmente irreales y que se conocen con el nombre de sueño REM. ¿Por qué se llama sueño REM? Porque la forma de saberlo es cuando una persona duerme en REM, su respiración es agitada, está así como respirando rápidamente y los ojos se mueven continuamente por debajo de los párpados. Y entonces tú le miras la cara y si ves que los ojos se mueven, estás soñando en ese momento. Si lo despiertas te dirá en qué estás soñando en ese momento. Y si tenéis una mascota y tenéis un perro, veréis que de vez en cuando hacen gemidos y tal, y hacen un sonido. En ese momento están en sueño REM, porque también lo tienen. Estos son los 2 tipos de sueños. En este, evidentemente, no se mueven los ojos, prácticamente ahí no se sueña nada. Lo que se sueña son ideas un poco tontas, cosas repetitivas, manías. Bueno, pues un ciclo de sueño dura 90 minutos, 1 hora y media o 2 horas, entre 90 y 120 minutos. Y cuando termina, normalmente despiertan un poquito, si tienes la vejiga llena puedes ir al aseo, dar la vuelta, te tapas, todo ese tipo de cosas lo hacemos normalmente entre ciclo y ciclo. Y cuando pasan 4 ciclos o 5 ciclos, te despiertas por la mañana. Si un despertador antes no se ha encargado de... ¿Sí? Porque este sueño REM, sobre todo, domina al final de la noche. O sea, en las horas, a partir de las 6 de la mañana, dormimos mucho más en REM y al principio de la noche dormimos más en no REM. Eso quiere decir que toda la gente que madruga y que se despierta prematuramente, por ejemplo los hijos que van al instituto, los chicos de adolescentes, 15, 20 años, que se ponen un despertador, pero se han acostado a las 2 de la mañana, o a las 1 de la mañana, ese sueño están privados de ese sueño. Y ese sueño afecta mucho al estado de ánimo. Y bueno, tiene importancia en la vida de la gente, ¿no? Pero hay muchos más ritmos, no solamente el sueño. Todo nuestro cuerpo está lleno de ritmos. Os voy a enseñar uno. Este es el ritmo de presión arterial. Claro, sube por la mañana, baja a mediodía, sube por la tarde y baja por la noche.
Pero sí es importante saber que en función de cuándo te tomas la medicación para la tensión, si te la tomas por la noche, te baja más la presión de noche y de día que si te la tomas por la mañana. Esa es otra cosa que se estudia en cronología. El horario en el que tomamos la medicación influye en el efecto de los medicamentos. En todo, en los tóxicos y en los beneficiosos. Ahí tenéis otro ritmo. El test para la COVID-19 es más sensible en la mitad del día que por la noche. Y tú tienes COVID, pero no da igual de positivo en unas horas que en otras. El cisplatino, que conoceréis desgraciadamente, muchos, pues el cisplatino cuando se estudia en humanos se ha estudiado también, pero en animales que se hacen estudios de toxicidad, pues mata más animales a unas horas que a otras, la misma dosis. Eso quiere decir que es más tóxico para el cuerpo a una hora que a otra. Y se sabe cuando es más tóxico en humanos también. Con lo cual, la estrategia que se utiliza en la cronoterapia del cáncer es aumento la dosis o doy los medicamentos cuando tu cuerpo resiste más. Porque el tumor, era lo mismo, el tumor no tiene reloj, o sus relojes son independientes de tu cuerpo. Entonces lo que tratamos de hacer es aumentar la dosis cuando tu cuerpo es más resistente y por lo tanto puedes tener un mayor efecto y menos efecto indeseable. Y ahora acaba de aparecer, no sé si conocéis este medicamento, el nivolumab. Forma parte de todos los nuevos medicamentos de inmunoterapia de cáncer. Nivolumab, en este ejemplo, en este caso, se ha estudiado en cáncer de pulmón con metástasis, cáncer avanzado de pulmón. Lo ha hecho un amigo mío que trabaja en París, en el hospital Paul Brousse. Y lo acabo de publicar en 2022, el artículo. A mí me ha dejado impactado, porque yo no esperaba encontrar esto en este tipo de fármacos. Es una inyección cada 20 días o así. Bueno, cuando el nivolumab se inyectaba antes de la 1 del mediodía por la mañana, frente a la inyección por la tarde, es un estudio que han hecho con 600 pacientes aleatoriamente, porque no sabían lo que se iban a encontrar, se han encontrado que multiplica por 4 la eficacia, tanto la supervivencia como el periodo libre de progresión de la enfermedad. Por lo tanto, esto lo primero que hice fue pasárselo a los oncólogos de la RISAC, porque los que estén utilizando este medicamento, pues por lo menos hay que saber que esto se ha hecho ya una vez. Es verdad que hay que repetir, que hay que tener miles de pacientes que confirmarlo, ¿no? Pero me parece lo suficientemente espectacular como para tenerlo en cuenta. Bueno, y hay muchos más ritmos. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, ¿cuándo sube la fiebre? Por la tarde. La temperatura tiene un pico por la tarde, al principio de la tarde, pero luego baja por la noche. Y por la mañana la tenemos baja. Tenemos una hormona que conoceréis también, se llama el cortisol, ¿verdad? Pues sabéis que tiene un ritmo muy fuerte. El cortisol tiene un pico por la mañana. Es el que nos prepara, es la hormona del estrés. Te despierta, te traquetea y te dice ya es hora de levantarte, te sube la tensión, te sube la glucosa, pero luego antes de dormir tiene que estar baja. Y la melatonina, de la que también hablaré bastante, pues aparece por la noche, pero por el día no hay melatonina. La presión arterial ya lo habéis visto, los picos, la fuerza aumenta hacia la tarde, es decir, estamos llenos de ritmo. Y lo importante es, primero, que haya diferencia entre el día y la noche. Porque cuando no hay diferencia, es porque estamos envejeciendo. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se nota que un ritmo de sueño está envejecido? Porque la persona no duerme toda la noche, está despertándose, pero por el día duerme también a ratos. Es decir, se aplana el ritmo. ¿Cómo se nota que un ritmo para ir al aseo, para orinar, está envejecido? Porque orinas por la noche, también por el día, evidentemente, pero se aplana. El ritmo joven es el que no orinas nada por la noche y lo haces todo el día. Duermes toda la noche y no duermes bien, ¿vale? Pues todo lo que sea aplanarse es malo. Pero cambiar este orden también es malo. Esto es como la música. Esto suena bien si mantienes el orden. Y esto se parece mucho a una orquesta. Mirad, ahí en el fondo tenemos los instrumentos de viento, son la temperatura, la percusión, el cortisol, que te despierta, ¿no? ¿Quién te hace dormir? Los violines, la melatonina. Y así, cada uno de los grupos musicales sería un ritmo de nuestro cuerpo. ¿Y qué es importante en una orquesta? ¿Quién es el alma de la orquesta? El director. Porque si no le va dando las señales a cada uno de ellos, no entran en el momento adecuado. Me contaba una chica de trabajo conmigo que estuvo en Londres en un concierto y se apagó la luz.
Y el director quiso hacer, bueno, intentaron seguir tocando. Pues solo aguantaron 1 minuto o 2 minutos. A partir de ese momento empezaron ya a desafinar y no se podía tocar porque no lo estaban viendo. ¿Dónde está la orquesta? ¿Dónde creéis que está nuestro director de orquesta? En nuestro cuerpo. Claro, no puede estar en otro sitio. Está aquí, justo detrás de los ojos. Son 2 pequeños granos de arroz que tenemos, que son los relojes de todo nuestro cuerpo. Reciben la información de la luz, de los ojos, y mandan señales a todo el cuerpo. ¿Y dónde están los músicos? Pues en todos los órganos, en todos los tejidos, en todas nuestras células. Todas las células tienen su reloj. Este trata de controlarlos, pero no siempre lo hace bien. A veces se pierde la comunicación. Y ahora diré algo más. Ninguno de estos relojes es perfecto. Lo vamos a ver enseguida en un documental que hicimos. Ninguno es perfecto. Ninguno produce ciclos de 24 horas. Siempre se desvía un poco, más o menos. Hay alguien o algo que tiene que ponerlos en hora. ¿Qué señales, qué hay en el ambiente que pueda poner en hora a nuestro cerebro, a nuestros relojes biológicos? ¿Qué señales creéis que utilizamos de forma natural, que ha utilizado el ser humano antes de que existieran esos relojes? La luz. Eso se llaman sincronizadores. Primero la luz y la oscuridad. Es el tiempo ambiente. Más señales que podamos utilizar para poner en hora nuestras relojes. La temperatura a veces sí, pero no mucho. No mucho, no. ¿Qué? Iba a decir la alimentación, el hambre, o sea, los horarios de alimentación. Mirad, aquí lo tengo. Horarios de comida, el tiempo metabólico, pero también los horarios sociales. Esto también es muy importante. Cuando una persona sale, habla, se mueve, todo eso sincroniza su reloj. Por eso la jubilación es tan negativa. La jubilación de las personas que se aíslan, ¿vale? Porque... No estoy... Yo estoy jubilado también. No tiene nada que ver. Es importante mantener siempre una cierta regularidad de hábito. Bueno, pues aquí tenemos todos los sincronizadores y a partir de ahí surgen todos los ritmos que hemos visto antes. Por tanto, vamos a resumir. Esto es un ritmo de sueño-vigilia y depende de un reloj interno que estaba en nuestro cerebro, de un tiempo ambiental, la luz, de un tiempo social, pues horario de trabajo, por ejemplo, o de ocio, y de un tiempo metabólico, horario de comida. Vamos a ver eso. Bueno, y para poner un ejemplo del tiempo interno, del tiempo de tu cerebro, vamos a ver este documental que hicimos para la BBC inglesa con un médico que es Aldo, un voluntario que decidió que podría estar 10 días en un búnker nuclear sin contacto, sin saber la hora que era, si era de día o de noche, ni hablar con nadie. Bueno, hablar con nadie cuando lo llamábamos nosotros. Y llevaba un reloj en su muñeca, que lo hicimos aquí en Murcia, en nuestra universidad. Ese es el reloj que estudia el sueño. Y vamos a ver lo que pasó en ese momento. Vais a ver en filas los distintos días de aislamiento. El primer día, segundo día. Y esto que veis en amarillo es su sueño. Es cuando duerme. El punto rojo no podemos olvidar, es la temperatura de la muñeca que tiene la muñeca. Y esas rayitas blancas son los despertares que tiene. Claro que se despierta mucho, pero esto es normal. Nos despertamos 20 o 30 veces en una noche. Lo importante no es que te despiertes. Estos despertares no los recuerdas, son tan cortos que no se recuerdan. Pero si tienes preocupaciones, cualquiera de esos despertares se convierte en algo grande. Si te tienes que levantar a las 7 y enciendes una luz, se puede alargar. Y ahí hay que dar mucho cuidado. Hay que intentar que sea lo mínimo posible para que nuestro cerebro lo olvide y volvamos a dormir enseguida. Si no, se mete todo en medio como una cuña que rompe. Y como preocupaciones no faltan, pues es evidente que pasa eso. Olvidaros del primer día porque él estaba muy cansado ese día y no me vale. Pero ahora os voy a enseñar los días siguientes. Mirad, esto que veis aquí es el comienzo del sueño. Este día lo hace a esta hora, a esa hora, a esa hora, a esa hora, a esa hora. ¿Veis que no lo hace siempre igual? A la misma hora, pero se va retrasando todos los días. Se retrasa 30 a 35 minutos por día. Pero su reloj es increíblemente preciso. Fijaros que estás
aburrida, no hay nada, hay oscuridad, hay luz cuando tú la enciendes, no tienes nada que hacer. Pero tu cerebro te dice cuándo te tienes que dormir. Y vosotros también lo habéis visto, que muchas veces, sin despertador, te despiertas a una hora porque tu reloj se está despertando. ¿Vale? Pues el reloj de esta persona tiende a retrasar, pero no todas las personas lo retrasan. Hay algunos que adelantan. Sobre todo cuando cumplimos años, veréis que cada vez tendemos a levantarnos antes, a despertar pronto, ¿no? Y eso es porque este reloj poco a poco va cambiando y se va adelantando. ¿Y sabéis quién tiene los relojes más retrasados del mundo? Los adolescentes. Cuando se producen los cambios hormonales, no hay quien los lleve a la cama y no hay quien los levante. Pero es porque su propio reloj le hace que el salto sea de 1 hora o 2 horas. Y entonces hay que corregir 1 hora todos los días. Y eso cuesta mucho. Si a un adolescente le deja dormir, cada día se acuesta mejor, hasta que le da la vuelta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Ya habíamos visto que su reloj funciona perfectamente. ¿Os acordáis los sincronizadores de los que hablábamos antes? Vamos a poner en hora su reloj biológico. ¿Cómo lo hacemos? Está dentro de un búnker. Tengo un teléfono. Puedo encenderle una luz muy potente que parece la luz del sol. Tiene una bicicleta para hacer ejercicio y tiene comida. ¿Qué le dijimos? Pues te vamos a llamar a partir de un momento determinado y te vamos a decir, ponte a hacer bicicleta, después desayuna y te vamos a encender la luz en el momento oportuno. Pues vamos a hacerlo el primer día. Fijaros, llevaba 3 horas dormido, lo despertamos, me sentó fatal. Y volvió a dormirse otra vez. No pudo aguantar porque no tenía nada que hacer. Pero el siguiente día volvemos a repetirlo. ¿Veis? Y otra vez. ¿Y veis cómo el sueño va cada vez adelantándose? Si el presupuesto hubiera permitido hacer el experimento más largo, habría llegado a dormir unas 7 u 8 horas, justo antes del momento en el que nosotros lo repetimos. Así funcionan nuestros relojes, los sincronizadores. Entonces la gente que te dice, no, es que no me puedo despertar a una hora determinada. Si tú te despiertas, haces actividad física y recibes luz, seguro que te despiertas. Ahora, las que estáis aquí, ¿cómo sabemos si el reloj vuestro es más largo, de 24 horas, o se va acortando? Pues hay una forma indirecta de saberlo. Son los cronotipos. Seguro que habéis oído hablar de ellos. Los búhos, los alondras, ¿no? ¿Qué es una persona alondra? ¿O cómo conozco yo una persona que sea alondra? Aparte de lo que me diga aquí de los horarios de sueño. Las alondras se despiertan temprano, pero con una ganas de hablar, de soltar cosas, se despiertan como muy activas, ¿no? Ese es el caso de mi mujer. Se despierta, habla mucho y me encarga muchas cosas, 5 o 6 cosas. Y entonces, y yo soy más, tampoco es que sea muy búho, pero soy más perceptivo. Entonces, todo eso me va entrando, pero me va entrando de una manera que se me olvida. Y lo siento mucho, pero se me olvida. Y mándame un WhatsApp después. Porque el búho lo que hace es lo contrario. El búho se va activando poco a poco. Muchas veces necesita varios cafés, pero luego llega la tarde y está muy bien. Y llega la noche y está muy bien, ¿no? Y la alondra se da bien. Bueno, pues la mayoría estamos en medio, somos indefinidos. Y hay una forma de saber cómo, si somos búhos o alondras, midiendo el centro de tus horarios de sueño los días libres. Los días que no tienes trabajo, los días que llevas ya de vacaciones 15 días. Dice, yo me acuesto normalmente a las 12 de la noche, me despierto a las 8 y mi centro de sueño son las 4. Las 4 es indefinido. Pero fijaros que un búho tiene un centro de sueño a las 6:30 de la mañana. Ahí está su centro de sueño. Y una alondra está a las 1:30, está muy temprano. Bueno, pues esta es una forma indirecta de saber cómo va tu reloj. Nos vamos a ver este tiempo ambiental natural, porque decía, la luz y la oscuridad es lo que sincroniza nuestro reloj. Esto, la luz y la oscuridad, ha existido desde que la Tierra y desde que existe la vida en la Tierra. No ha cambiado. Siempre dura 24 horas. 24. Muy bien. Pero esto que ha ocurrido durante miles de millones de años se rompe en un momento determinado. ¿Cuándo? Pues, según los griegos, cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses. Le robó el fuego a los dioses y se lo dio dentro de una caña a los humanos. Claro, Zeus se enfadó y sabéis que lo ató a una montaña y todos los días un buitre o un águila iba y se comía parte de su hígado, ¿no? Que se recuperaba después. Bueno, pues así surge, hace ya más de 500 000 de años,
cómo el ser humano incorpora la luz por la noche. Pero era la luz del fuego, que no tiene ningún efecto negativo sobre nuestro reloj biológico. Ahora, aparece un segundo Prometeo, hace 140 años. Este enciende de verdad una bombilla y esa bombilla empieza a iluminar la ciudad como esa. Y ahora sí que tenemos un problema, porque la noche se ha acabado. En muchos lugares del planeta no existe la noche. Y la noche siempre ha existido. Y la noche la necesitamos como el día, porque si no hay noche, no hay día. Y bueno, y esto que parece una tontería, que parece de una ciudad rica, que a muchos alcaldes les encanta iluminar la noche y que se vea en la estación espacial orbital y todas esas tonterías que dicen, es un problema para todas las especies animales y para los humanos también. Porque pensamos que nosotros, eso no nos viene mal. Pues sí que nos viene mal. Vamos a ver por qué. Porque hay, fijaros, aquí está el reloj biológico, ese que hemos visto antes, aquí está el ojo, y hay una glándula que tiene el tamaño de un guisante, se llama pineal, que está aquí atrás, que produce una hormona que se llama melatonina. Resulta que la melatonina apareció cuando aparece la luz. Y es siempre la misma melatonina, la del saltamontes, la del grillo, que sabéis que ahora ya se pueden comer, la del tomate, la de la naranja, la misma melatonina que la humana. No ha cambiado para nada, esa melatonina. Y esta melatonina es la que le dice a las células de tu hígado, de tu páncreas, que ha llegado la noche. Es la señal de oscuridad. No es el reloj el que le dice a todas las células que es de día o de noche, es la melatonina. Por eso es tan importante. Fijaros cómo se produce. Aparece de noche y baja de día. ¿Todos tenemos melatonina? Todos tenemos melatonina. ¿Y de suficiente? No, porque se va perdiendo con los años. Esto le pasa lo mismo, se va aplanando y cada vez hay un poquito más de día y mucho menos de noche. Entonces, a partir de una cierta edad, pues puede ser positivo tomar melatonina. Porque siempre que esté supervisado por alguien, se puede hacer, porque es verdad que se va perdiendo la melatonina de la pineal cada vez que decimos menos. Pero todas nuestras células en sus mitocondrias producen melatonina. Eso siempre lo vamos a hacer. Pero esta es importante. Y es la oscuridad química. Fijaros qué pasa si yo ahora duermo la siesta y apago la luz. Nada, la melatonina no cambia. Pero ¿y si enciendo la luz por la noche, cosa que no ha ocurrido en millones y millones de años de evolución? ¿Qué pasa? La melatonina baja. Si yo voy al aseo con una luz potente, mi melatonina se inhibe. La melatonina es como Drácula, huye de la luz. Y una vez que la he inhibido, luego le cuesta trabajo volver a subir. Por tanto, no podemos dejar la luz encendida por la noche, no podemos iluminar la noche si queremos mantener la melatonina. ¿Y por qué hay que mantener la melatonina? Porque, entre otras cosas, es la hormona que produce la recuperación del cuerpo, nos ayuda a recuperar el cuerpo. Y es oncostática, frena el desarrollo de casi todos los tumores. Cuando tú inhibes la melatonina, en animales experimentales, los tumores se desarrollan a una gran velocidad. O sea, nosotros trabajamos, por ejemplo, con un tumor mamario en rata, son células que inyectas a una rata. Bueno, en realidad le inyectamos algo que deriva del alquitrán de los cigarrillos y los animales desarrollan, las ratas hembras desarrollan tumores mamarios. ¿Cualquier tipo de luz como tal? No. Muy buena pregunta. La luz, especialmente la azul y la blanca. La luz cálida, la luz naranja, la luz del fuego, sobre todo la luz de una vela, esas luces cálidas no tienen este efecto inhibidor tan potente. De hecho, la luz del fuego no la inhibe. Estoy pensando en los ancianos, Sí. que se desorientan. Sí, hay que dejarle la luz encendida, pero una luz naranja o rojiza, siempre. Un piloto de estos que hay perfecto. Pero la luz azulada y la luz de los dispositivos LED, de las pantallas, de los ordenadores, de todo eso, es la peor que pueda haber. Y lo vamos a ver ahora. Eso. ¿Ves? ¿Qué acaba de hacer este chico? Llevarse el sol a su planeta. Esa luz que parece que no es una tontería. ¿Habéis visto un móvil en la oscuridad cuando lo enciendes? Cuando se enciende por la noche, la luz que da. Pues parece que no da luz, pero da muchísimo. Bueno, pues vamos a ver por qué esa luz y por qué tenemos esa manía en los que nos dedicamos al tema del sueño con los dispositivos electrónicos. Mirad, los dispositivos electrónicos producen colores porque generan un pico en la luz azul, otro en la verde y otro en la roja. Pues esta luz azul es la que actúa sobre el reloj biológico, es la que inhibe la melatonina. Esta no.
Por tanto, cuanto más cálida, más rojiza, más anaranjada es la luz, mejor. Cuanto más azulada, peor. Pero peor para la noche, pero es mejor para el día. Cuidado, es que no existe una luz mala. Hay una luz mala para el día y una luz mala para la noche, y cada una se complementa, ¿no? Pues fijaros, ¿esto qué hace? Que cuando yo leo a través en una tablet durante 2 horas, mi melatonina se retrasa 2 horas. Y no solo ese día, sino que al día siguiente tiene todavía memoria de lo que pasó ese día anterior. ¿Irte con la tablet a la cama a leer antes de dormir? No se debería Al hacer. negocio. No se debe. Mejor siempre un libro impreso. O un libro electrónico sin retroiluminación. De esos que llevan tinta electrónica que no producen luz. Y tú te dejas tu lamparita encendida al lado y lees con eso. Pero estos que emiten luz no es buen negocio. Y luego hay un segundo mal negocio. Si te vas con temas de redes sociales, de interacción, de algo de trabajo, no solamente es la luz, es que tu cerebro se activa. Y el cerebro no se desactiva por hacer un clic y apagar la luz, sino que sigue ahí, rum rum, durante 1 o 2 horas. Bueno. ¿Y la televisión, que también la luz azul? Sí, pero fíjate, sí, tampoco es bueno tenerla en un dormitorio, pero está más alejada y normalmente tú no interactúas con la televisión, no tienes que hacer nada, ¿no? Estás más pasivo, más relajado. Mucha gente que la televisión les deja dormir, le ayuda a dormir porque te quita preocupaciones, ¿no? Yo no soy un talibán que diga, no se puede tener la televisión. Lo que no puedes es dejarla encendida en tu dormitorio, porque entonces, luego cuando llegas, pues tienes ahí flashes, y todo eso dificulta que tu sueño sea profundo, que no te des cuenta, ¿no? Pues mirad, hay un instituto que se llama el ISC Global de Barcelona, con el que, bueno, ellos tienen nuestros equipos de medida de luz y de sueño, que está sacando unos estudios muy interesantes. Por ejemplo, este estudio relaciona la luz azul, específicamente nuestros relojes miden la luz azul, y encontraron que la luz azul se asocia positivamente con el desarrollo de cáncer de mama y de cáncer de próstata. La luz durante la noche, no durante el día. Y creo que tengo aquí, no ha salido. Bueno, sí, no sé por qué se ha perdido la gráfica. Sí tengo gráficas de cómo aumenta el riesgo de cáncer de próstata con la cantidad de luz que emiten las ciudades en distintos países. Se ha estudiado en 120 países. Cuanto más luz genera la ciudad, más riesgo de cáncer de próstata. Pero lo que se ha visto es que lo importante en realidad es la luz que entra por tu ventana, es decir, la luz que tú recibes en tu casa. Por lo tanto, si entra luz por una ventana, si hay luz proyectada, lo ideal es que no entre, cerrar la ventana o ponerte un antifaz. Lo del antifaz no funciona. Bueno, vamos con el tiempo social. ¿Qué es esto del tiempo social? Es un invento humano. Nosotros tuvimos que inventar la hora y los calendarios. ¿Y por qué inventamos las horas, los relojes, los calendarios? ¿Por qué creéis que fue importante que hace 5 o 6.000 años inventáramos los calendarios primero y los relojes después? Para sincronizarnos con todo, ¿no? Con los demás. Claro, pero eso, fíjate, tiene sentido cuando las sociedades son complejas, cuando cada vez interactúan más las personas. Cuando viven aislados no tenía ninguna utilidad, pero en la medida que las sociedades se van haciendo cada vez más interactivas y más complejas, necesitamos sincronizar. Por eso esa noticia que salió hace 2 o 3 años, una isla noruega que había abolido el tiempo. No sé si lo leísteis en la prensa. Que me llamaron, los periodistas siempre llaman, se dicen, es que hay una isla que ha decidido quitar los relojes. Y yo, están locos. Porque ¿cómo vas a quitar un reloj? ¿A qué hora van a ir los niños al colegio? ¿Cuándo vais a ir a comer? Y es que como están en verano y hay luz las 24 horas en la isla esa, pues pueden vivir a la hora que quieran. Muy bien. Pero el que te va a atender en el hotel o en el restaurante tendrá que saber si te pone el desayuno, te pone la cena, te pone la comida, y no va a estar pendiente de ti de que no se te ocurra. Entonces aquello fracasó. Aquello fue solo un reclamo publicitario. Era una noticia de estar falsa. Bueno, pues nosotros inventamos la forma de medir el tiempo, ¿no? Y mirad esto es un monolito, puede ser un árbol, ¿no? Mirad cómo cambia la sombra. De esto se debieron dar cuenta. No sabemos cómo aparecieron los relojes, pero seguro que nuestros tatarabuelos se dieron cuenta de que la sombra se movía.
Y que eso, de alguna manera, movía también el movimiento del Sol, pero podían poner piedrecita en el suelo y saberlo muy bien, ¿no? Pero hay otra cosa que no sé si os dais cuenta, que tiene también una importancia. No es solo que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, por eso nuestros relojes se mueven así. Es otra. Algo cambia también en la sombra. La longitud de la sombra, y si eliges el mediodía, esa longitud, eliges si es verano o es invierno. Y esto es lo que hicieron. Bueno, es lo mismo. En Salisbury, hace 5.000 años, crearon estos círculos de piedra que están. Esto es un calendario. Sí, es el mejor calendario, el calendario más antiguo que tenemos en Europa. Pero hay otros en Sudamérica, en China también. Y esto está organizado de tal manera que el día más largo del año, más o menos el 21 de junio, la luz entra entre esas dos piedras y se proyecta aquí en el altar, cuando amanece. Por eso veréis que mucha gente se reúne ese día para grabar ese momento. Pero es que también tenía otro día, era el día más corto del año, tenía otra posición que lo marcaba. Y diréis, ¿y hace 5.000 años para qué necesitaban nuestros mayores tener un calendario? ¿Os ocurre alguna idea? Tú no, porque así has leído el libro. ¿Para cosechas o para...? No eran agricultores, eran cazadores recolectores, se movían nomadeando por ahí. Tiene importancia en la evolución de la humanidad. Eran tribus, ¿no? Pero esas tribus, en un momento determinado, se reunían para celebrar ritos, para intercambiar personas, para intercambiar conocimientos. Y eso lo hacía el chamán normalmente de la tribu, sabía cómo medir con su bastón simplemente cuál era el día más largo del año o el día más corto. Y en el momento que iba a ocurrir, todos se encaminaban a esa llanura, se reunían, se celebraban esas fiestas y se volvían a marchar. Y eso no se ha perdido. Ese es el día, el solsticio de verano, San Juan. Fijaros, las religiones, da igual, la cultura, todas celebran eso. Y todos celebran eso. Fijaros, los romanos eran los saturnales, ¿no? Le llamaban el sol invicto, porque a partir del 21 de diciembre el sol ya había empezado a vencer las tinieblas y empezaba a alargarse ya la noche. Ahora se está alargando, aunque no lo notemos, perdón, el día, y a cortarse la noche. Y en la Navidad. Bueno, pues, ¿y cómo aparecen las horas? Porque el tema de las horas es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué damos el paso ahora? Vamos a medir la hora. Después medimos los minutos y después los segundos, ¿no? Pues mirad, las primeras horas que tenemos, de las que tenemos constancia, son estos monos que hay aquí, en Augustenborg. Son 24 monos que las tropas de Napoleón se encargaron de dispararle y se han perdido mucho, pero marcan las 24 horas. Y sabemos hoy que los egipcios, en el siglo XIII a.C., tenemos 3.000 y pico años, ya hicieron un reloj de sol como ese. Y tenían 12 horas de día y 12 horas de noche. Los egipcios empezaron a utilizar las 24 horas de nuestro reloj. ¿Por qué los egipcios? Porque, claro, construir pirámides, construir las grandes obras faraónicas, necesitaban miles de personas trabajando a la vez, coordinar toda esa actividad, y empezaron a utilizar los relojes. ¿Pero eso tuvo importancia en nuestra vida cotidiana, en la Edad Media, por ejemplo? Pues no. Solo en los monasterios. Siempre han llevado la orden del horario muy rígido. Pero sí en la Revolución Industrial. Aquí este tiempo que miden los relojes empezó a condicionar la vida humana, porque había que mantener los telares funcionando 24 horas, incluso con niños. No se paraban nunca. Y entonces generaron los turnos de trabajo, los horarios rígidos de entrada, de salida al trabajo, y hoy somos esclavos de nuestro reloj. ¿Quién entra a trabajar cuando quiere? Cuando en realidad hay trabajos que lo permitirían, quizá en sanidad no, pero en otros campos sí. Es decir, que teniendo una banda común uno podría flexibilizar los horarios de entrada y salida. Bueno, pues este tiempo social laboral empezó a impactar en nuestra vida de una manera muy importante. Vamos a ver una persona que entra a trabajar a las 8 de la mañana. Mira, necesita un tiempo para desayunar, para vestirse, para asearse, y tiene que poner un despertador seguramente, y si vive en una gran ciudad todavía antes, a las 6:30. Si tú pones un despertador a las 6:30 y dices,
tengo que dormir 7 horas. Ya no estoy diciendo 8, 7. Pero es que cuando tú estás en la cama no duermes 7 horas. Duermes el 85% del tiempo que estás en la cama. Con lo cual, hombre, debería de irme a dormir a las 10:30, más o menos, para cumplir. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie lo hace, ¿no? Entonces empezamos a privarnos de sueño y vamos generando una deuda de sueño. Bueno, si le vas a hacer copia, te lo dejo. Vamos. ¿Qué es mi horario? Vale, No lo bueno. cumplo. Vale, pues hay mucha gente que dice, bueno, no pasa nada porque yo llega el fin de semana y duermo más, ¿no? Y Yo lo recupero. que me veo. Vale. Cuando alguien me pregunta eso, ¿se recupera el sueño del fin de semana? Pues No. solo le pongo un ejemplo. Tú, imagínate que todos los días comes, no sé, medio kilo de azúcar. Tienes niveles de glucosa altísimos. Tu hemoglobina glicosilada, tus valores están disparados, ¿no? Y llega el fin de semana y ayunas. ¿Desayuno el fin de semana te sirve para recuperar el daño que te has hecho el lunes, martes y miércoles? No. Solo, como mucho, el fin de semana te ayuda para recuperar el viernes, ¿no? Y lo que suele ocurrir es lo siguiente, que esto lo vemos nosotros mucho en mis alumnos de la universidad. Sábado y domingo se acuestan bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, por el horario de trabajo, se levantan pronto, pero no se acuestan lo que deberían, porque no puedes dormir, porque estás acostumbrado, tu reloj biológico está retrasado, ¿cómo te vas a dormir unas horas antes? No puedes. Entonces duermen poco. En medicina, por ejemplo, salen a media 6 horas de sueño por noche o 5 horas y media, ¿no? Llega el fin de semana, otra vez, retraso. Llegan los días de trabajo y así se pasan años, nos pasamos años haciendo eso. Eso es un turno, como un turno de trabajo. Y eso se llama jet lag social y se ha descrito como una patología, una enfermedad. A partir de 2 horas de diferencia de estos horarios, entre fines de semana y días de semana, se considera que es problemático. Tiene efectos en el estado de ánimo, en el metabolismo, induce más obesidad, alteraciones en el metabolismo de glucosa, etc. Cuidado con esto porque esto lo hace casi la gente joven, lo hace mucho. Y en España se hace mucho más. ¿Por qué España tiene este problema? Por la vida social. Por horario ¿pero por qué? ¿Es que somos diferentes? No, somos diferentes. Vale. ¿Y por qué cuando nos vamos a Italia o a Reino Unido o a Portugal nos adaptamos con relativa facilidad? Porque nos obligan. Porque No te dan de comer a otra hora. Vosotros sabéis que es el único país de Europa que tiene 2 horas de diferencia con el horario solar, que nosotros no tenemos un horario adaptado al sol. Nuestro horario es diferente, porque hace ya, pues en la época de Franco, se decidió cambiar a la hora que tenía Praga y Berlín. Entonces nosotros funcionamos con el mismo horario que los alemanes, que los austríacos, que los checoslovacos. Es que es de locos. Eso significa que nos levantamos como ellos, pero nos acostamos con un sol que dura mucho más, con una tarde que es muy larga. En Galicia pensad que a veces se acuestan los niños con el sol a las 10 de la noche. Entonces eso hay que corregirlo, pero no nos hacen caso. Bueno, pues este es el jet lag social. Y ahora vamos a ver qué pasa en la relación entre este tiempo social, estos horarios que tenemos de trabajo, que muchas veces nos llevan a trabajar a turnos, y por ejemplo el riesgo de cáncer de mama. Estos se llaman, bueno, son muchos estudios, son metaanálisis, son el resultado de muchos autores trabajando en el mismo tema. Viene a decirnos, y no se ve nada, pero viene a decirnos que el riesgo de cáncer de mama aumenta un 40% por el trabajo en turno de noche. Claro, evidentemente esto depende del número de años. Es muy dependiente del número de años en turno de noche. Se considera que a partir de 15, de 20, claro, el riesgo ya se va a disparar. Si lo vemos, si incluimos aquí las azafatas, personal de vuelo, mujeres de vuelo de líneas aéreas que hacen cambios de país, de un país a otro, el aumento era de un 47 en 48%. No es que sea mucho, pero es significativo. ¿Prefieres turno de noche fijo, no turno rodado? No, aquí incluye cualquier turno de noche. Han incluido turno de noche esporádico, una noche a la semana, o turno rotatorio, que implique 1 o 2 noches a la semana, y turno de noche fijo.
Porque el turno de noche fijo, ¿cuál creéis que puede ser mejor? El fijo. Cambiar que lo del fijo. Vale. Bueno, esa era nuestra hipótesis. Yo llevaba esa hipótesis. Nosotros trabajamos en 8 hospitales españoles hicimos un estudio sobre 800 enfermeros, ¿vale? Para ver cuál de esos turnos era más compatible con la salud. Y nos llevamos una gran sorpresa, porque pensábamos que era el turno de noche fijo. Y no lo fue. Porque el de noche fijo tenía un problema, y era que los días que libraban cambiaban completamente su horario, porque muchos tenían obligaciones desde los hijos, desde los padres. Es decir, la gente no mantiene la noche fija. Lo que hacen es no dormir. Normalmente las enfermeras, yo soy enfermera, Sí. y en el gremio lo que se hace, sobre todo cuando tienen niños pequeños, es que ese día no duermes. Claro. Duermes un día de cada dos. Exacto. Eso es lo que se hace. Sí. Sí. Por ejemplo, pero si eso lo haces solo una noche... Una pequeña siesta a la Sí, tarde. si tú sales de una noche única, por ejemplo un médico que tenga una guardia, ¿no? Que hace una sola noche. Entonces lo ideal, y yo lo hago muchas veces porque trabajamos también día y noche, es yo salgo y no duermo, no me voy a dormir, esa noche es por hábito, ¿eh? Entonces lo que hago es que después de comer me echo una siesta más larga y luego me acuesto a la noche. Y eso no me rompe a mí mi sistema. Ahora, si hago 2 noches seguidas, yo ya no puedo hacer eso, porque ya empiezo a tener un problema, ya sé que tengo que dormir a la segunda noche, obligado, ¿no? Entonces los turnos plantean muchos problemas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que llevó a la Asociación Internacional para la Investigación en Cáncer, en varios años ya ha sacado monografías, a considerar que el trabajo en turno de noche, que incluya noches, es potencialmente cancerígeno en humanos, con un nivel 2A, parecido al BF-MAR. ¿Por qué dice que es probablemente cancerígeno y no llega a un nivel de evidencia mucho más alto? Porque todas las evidencias en animales lo confirman, todos los estudios en animales lo dicen, y los estudios epidemiológicos de asociación también en humanos. Pero nunca no se puede estudiar la causalidad, no puede inducirlo de una forma voluntaria, ¿no? Pero que sepáis que, bueno, que se ha ratificado últimamente, que eso salió en el año 2020, teníamos otra de 2007, otra de 2015, y van saliendo periódicamente. Y claro, evidentemente los trabajadores más afectados son los sanitarios, también los trabajadores de transporte, y incluyen mucho el personal de enfermería. Bueno, vamos con otro tiempo. Hemos visto el interno, el ambiental, el social. Vamos a ver el metabólico, las comidas. ¿Qué pasa con las comidas? Seguro que habéis escuchado muchas veces esto que es de Maimónides. Maimónides, fijaros cuando vivía. Desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un mendigo. Es que hay tantas cosas. Claro, la gente joven no lo sabe, pero hay, los que tenemos más años, hay otra que es... bueno, decía Don Quijote de Sancho, dice, hay más muertos, dice, matan más las cenas que las guerras. Y luego hay otro que dice, de grandes cenas están las escrituras llenas. Y así van saliendo, ¿no? O la naranja, por la mañana es oro, por el mediodía plata y por la noche mate. Y hay muchos dichos que tienen que ver con la cena y con los horarios. Pues esto tiene que ver con la cronología. El horario de las comidas es importante. Fijaros, por ejemplo, el horario de la cena. El horario de la cena, voy a insistir después, es particularmente importante no cenar y acostarse, sino dejar un tiempo, ¿no? Cuando tú adelantas, este es otro estudio del ISC Global, cuando adelantas el horario de la cena, baja el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de cáncer de próstata, ¿vale? Y lo he visto más o menos en un 40%, en un 30%, es la disminución con respecto a una cena normal, ¿no? Y además, cuanto más las adelantes, mejor. ¿Tiene que ver con esto de las 12 horas de ayuno? Sí, también. Luego lo voy a poner, porque es importante lo de dejar el cuerpo en ayuno. Ah, bueno, aquí está. Mira, el tiempo entre la cena e ir a dormir, ¿no? Esto es 1 hora. Esta es la línea cero, digamos, la referencia, ¿no? Por encima hay más riesgo de cáncer, por debajo menos riesgo. Por encima, si no dejamos, nos vamos a dormir justo después de cenar, 0 horas de diferencia, con 1 hora, con 2 se alcanza el punto de equilibrio, pero es que si cenamos 3 horas antes, baja, 4 horas antes,
va bajando. Yo ¿ves? creo que con la merienda es suficiente. ¿No? Yo ya Sí. Yo creo que con la merienda ya es suficiente. Bueno, en España sí, pero es que en otros sitios sí, es verdad que se cena a las 5 o 6. yo ya no me cenaba, yo comía a las ¿Queréis 4. preguntar? Pero si cena azúcar de la tarde, ¿por qué vamos a desayunar a las 6 de la mañana? Ya, no, sí. Sí, aquí hay un problema ahora con el desayuno también, que luego lo veremos. Bueno, pues cáncer de próstata, por lo tanto, es algo que va asociado con la salud. Entonces, hace tiempo, nosotros llevamos dando clase de cronobiología en medicina, pues hace 22 años. Y una de las prácticas que se me ocurrió fue esta: darle que se bebiera una lata de refresco por la mañana y hacerle los valores de glucosa con respecto a la línea base, ¿no? Que se la bebieran ya en la tarde-noche y luego ya muy metida en la noche. Porque muchos de ellos estudiaban con Coca-Cola, por ejemplo. Y fijaros lo que vimos. Conforme te tomabas el azúcar más tarde, la glucosa aumentaba más y tardaba mucho en bajar. Bueno, esto que era una práctica, se ha convertido en un proyecto del NIH de Estados Unidos para estudiar por qué el azúcar se tolera peor cuando se ingiere por la noche. Primera conclusión: cuando vayamos a un restaurante, no tomemos pasteles o dulces ya a las 12 de la noche, cuando ya llega al final de la cena y ya nos vamos a ir a dormir. Y una segunda, bueno, adelantar este horario está muy bien. Pero hay algo que hemos visto, que es ¿por qué ocurre eso por la noche? Y resulta que nuestra hormona protectora, la que yo siempre había dedicado toda mi vida a estudiar y que me encanta, que es la melatonina, es la causante de que el azúcar se tolere peor por la noche. Es decir, que tiene cosas muy buenas, pero si cenas tarde y tienes la melatonina alta, empeora una diabetes o empeora tu respuesta a la glucosa. Esto tiene lógica, aplastante, claro que la tiene. Fijaros la lógica, a ver si lo sé explicar. La melatonina es la hormona de la noche, la hormona del sueño, pero es la hormona del ayuno también. Es decir, que mientras que tengas la melatonina alta, tu cuerpo está preparado para que no comas. ¿Cómo lo hace? Evita, sabéis que las hipoglucemias son muy peligrosas. En mitad de la noche te pueden matar. Pues nuestra hormona protectora es la melatonina, evita que haya hipoglucemia. Pero para que no haya hipoglucemia, lo que hace es que la sensibilidad a la insulina la baja y entonces te mantiene la glucosa siempre ahí, alta. Como tomes glucosa en ese momento, se te eleva mucho más porque no la procesas bien. Entonces, al final era la melatonina. Y en el 50% de la población que tenemos, y ya lo tengo, un receptor de melatonina un poco cambiado, este efecto es brutal, es mucho mayor. Por lo tanto, nada de tomar melatonina libremente, o si la tomas, deja pasar 2 horas con respecto a la cena, por lo menos. Y que la cena no llegue a azúcar rápido, la liberación rápida. No sé, son muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir avanzando y terminando. ¿Qué pasa entonces con todos estos tiempos cuando empezamos a vivir a destiempo? Porque claro, si yo tengo un tiempo interno, sincronizado un tiempo ambiental y enciendo la luz por la noche, pero es que también tengo un tiempo social, con horarios que pueden implicar turnos de trabajo, y tengo un tiempo metabólico, a veces picoteo de noche, esos 3 tiempos, junto con el cuarto que tengo en el centro, se me descompensa. Y aparece cronodilución, una palabra nueva. Cronodilución, ¿por qué ocurre la alteración del ritmo biológico? Una de las razones son los hábitos, y en eso sí podemos intervenir. Otra son las patologías. Tenemos enfermedades que producen cronodilución. La diabetes es una. Y porque envejecemos. Esto también ayuda. No siempre, pero va asociada a la cronodilución. ¿Y qué pasa si hay cronodilución? Pues no quiero alarmaros, pero empieza a haber muchos estudios que te van diciendo que muchas enfermedades del siglo XX, del siglo XXI, empeoran, aceleran, se agravan cuando hay alteración de ritmo biológico. Por ejemplo, se producen alteraciones de memoria. Sabéis que una persona mayor, como la mueves de sitio y le cambies horario, se trastorna. Se produce una enfermedad, mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, de 3 tipos de cáncer: próstata, mama y colorectal. Hay otros que no son tan dependientes. Envejecen más rápido, trastornos de sueño, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, depresión, inmunodepresión e infertilidad. Todo eso está asociado a alteraciones de ritmo biológico y privación de sueño. Por lo tanto, estamos ante como la punta de un iceberg, ¿no?
Estamos viendo que cada vez hay más estudios que van asociándose a este tipo de enfermedades. No quiere decir que esto implique que vas a tener cualquiera de ellas, no. Significa que si la tienes, se acelera. Y si no, aumenta algo de que la sufras. Por ejemplo, ¿por qué se produce la cronodilución? Por el envejecimiento. Mirad, esto es lo típico de la noche. Y esto es lo típico del día de una persona envejecida, ¿no? Se produce cronodilución en un hospital. Los hospitales están diseñados, especialmente las UCI, que parece que alguien maligno ha diseñado las condiciones para que pierdas todos los ritmos. Porque no hay día ni noche, hay ruido, encima, claro, no comes porque no puedes comer y entonces la periodicidad del alimento la has perdido. Pero sí se podría hacer una infusión periódica, es decir, enteral o parenteral, hacerla cíclica para recordar tus ritmos. No lo he traído, pero hay hospitales ya que tienen algo que simula la luz del sol, que sale por un lado y se pone por el otro, y va dando la vuelta. Y claro, es un reloj. Si tú tienes un reloj que dice las 10, no te sirve porque los relojes no sincronizan a tu cerebro. Pueden ser las 10 de la mañana, las 10 de la noche, no te dice nada. Pero si tienes un sol que ves todos los días, un sol, no, una luz, que es cálida al principio, es azul en medio, y se pone detrás de tu cabeza, de nuevo cálida, eso funciona. Bueno, pues aquí aparecen síndromes confusionales. Por ejemplo, aparece una cierta edad, síndrome confusional de desorientación, de trastornos cognitivos, que mucha gente se preocupa mucho. Yo siempre le digo, bueno, pues cuando salga del hospital se le quita. Cuando vuelva otra vez a su rutina, esa persona, bueno, ya lo normal es que las personas luego se recuperen, no hay que asustarle. Si está mucho tiempo es posible que salga ya nada, ¿no? Sí, pero digo que luego... No vuelve. Ah, bueno. Yo he vivido acá. ¿Sí? Que no vuelve. Yo no sé, porque mi padre cuando estuvo ingresado un periodo largo, se desorientó y bueno, había momentos que no me conocía, pero luego cuando volvimos a casa se recuperan los objetos. La luz es otro factor. Mirad, aquí está Murcia, el Mediterráneo. Todas estas zonas en rojo son lugares donde no se ven las estrellas, donde hay ya tanta luz, porque la luz de Murcia llega hasta Yecla. O sea, yo un día venía de noche, volviendo de Yecla, y a los 40 kilómetros empecé a ver el halo de Murcia. Las luces se proyectan hacia el cielo y generan estos halos. Y la falta de sueño. La falta de sueño, que ahora vamos a ver lo que piensa. Porque está muy bien. La falta de sueño afecta al cerebro. Bueno, vamos a hablar de la falta de sueño. ¿Qué pasa? ¿Por qué creéis que en este momento sabemos que es muy, muy importante dormir? ¿Qué función recupera el sueño? ¿Qué es lo que hace el sueño? Vamos a abrir aquí un turno de... Estás con más vitalidad. Estás con más vitalidad, sí, que te proporciona vitalidad. Prepara el cuerpo. Yo diría que es como el taller del mecánico, que lo dejas tu coche, que es tu cuerpo, todas las noches, y cuando sales a las 7 o 8 horas, está todo puesto a punto. Desde los neumáticos hasta el motor, hasta cualquier cosa, ¿no? Pero si le dejas poco tiempo, no va a poder terminar. Y hay una función que se descubrió hace nada, que para mí eso ha sido lo más importante, se descubrió hace 10 años, que es que el sueño permite que tu cerebro se limpie, que está sucio, porque durante el día se van acumulando sustancias que pueden ser tóxicas para las neuronas. ¿Sabéis? ¿Os suena el beta-amiloide? El amiloide, el beta, es una proteína que mal plegada produce Alzheimer, produce neurodegeneración. Bueno, pues hay proteínas, la alfa-sinucleína que se asocia al Parkinson. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas que se producen por esos tóxicos que se van acumulando durante el día. ¿Qué hace el sueño? El sueño profundo, ese sueño primero que veíamos, el no REM. Limpia, como los grandes barrenderos, entran a saco, mueven líquidos y te lo llevan todo a la sangre y se limpia. El sueño es un limpiador. Y entonces, una sola noche sin dormir, lo he quitado porque no quería hablar mucho, pero era muy bonito. En un PET con marcaje de beta-amiloide se ve que solo una noche sin dormir se acumula beta-amiloide alrededor del hipocampo, que es la zona de la memoria. Entonces, que sepáis que es muy importante dormir para limpiar el cerebro.
Por lo tanto, cuando alguien tiene Alzheimer, fijaros lo que pasa. Duermen mal, no se limpia, el Alzheimer se acelera. Esa misma enfermedad se retroalimenta. Bueno, el sueño sirve, por lo tanto, para aprendizaje, la memoria, para el estado de ánimo, para la agresividad, para la creatividad, el estado de alerta, por ejemplo, para la empatía, para el mal humor, por ejemplo, que produce el sueño, que produce la falta de sueño, se alivia y una persona duerme bien, ¿no? Pero es que, claro, nos creemos que solo afecta al cerebro, pero afecta al aspecto físico, al deseo sexual, al sistema inmunitario, la presión arterial, control de glucemia y cardiología. Por eso es importante, en el caso que nos ocupa, que el sistema inmunitario hay que tenerlo siempre a tope, porque es el mayor defensor de nuestras células tumorales. Realmente yo estoy produciendo células tumorales todos los días, pero si me funciona bien el sistema de captura y eliminación, pues no pasa nada. Pero si no funciona bien, pues puede aparecer un tumor en cualquier momento, ¿no? Pues esto es lo que hace el sueño en distintos lugares. ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto, para potenciar nuestro ritmo? Tenemos 3 estrategias. Regulariza tu vida, contrasta, luego hablaré de cada una de ellas y sincroniza. Vamos a ver la primera. No hay que irse al monasterio de Silos, no hay que ser un cartujo para regularizar horarios, pero sí que hay que hacer como hacía Jean Calment. ¿Sabéis que esta mujer, esto es su cumpleaños, 116, ¿vale? Estaba tomando un vasito ahí de champán, una copa de champán. Jean Calment vivió 122 años. Y cuentan una cosa muy curiosa, y es que ella no tenía dinero y vendió su casa al banco a cambio de una pensión. Una pensión que el del banco calculó por la edad que tenía ya, pues iba a caer pronto. Bueno, un día el primer director cambió al segundo y esta mujer no se moría. Fijaros la cantidad de cosas que hizo ya de mayor. Era la hija de un bloguero que le vendía las pinturas a Van Gogh. Y luego ella intervino en una película sobre Van Gogh. Su secreto de vida, dice, siempre me lo tomo todo con calma. Por eso me llaman Carmen. Bueno, hay que regularizar todos nuestros hábitos. Los horarios de sueño, sobre todo de despertar. Las comidas, la actividad física y los contactos sociales. Todo lo que es regular, lo decía al principio, lo del principito, prepara tu cuerpo, prepara tu corazón, ¿no? Contrastar, ¿qué es? Contrastar es que el día sea día y la noche sea noche, ¿vale? Día fuerte, luminoso, movido, agitado con comida, y la noche calma, pausa, relajación, ayuno, todo lo contrario. Ese es un día contrastado. ¿Cómo vivimos ahora? Ahora tenemos la misma temperatura de día y de noche, la misma luz de día y de noche, en las oficinas y en la casa, vivimos en cuevas. Todo está gris, sin contraste, plano, estable. Nuestra vida tiene que ser, otra vez, la vuelta al planeta. Por ejemplo, luz natural del día. No hace falta que tomemos el sol, pero que nos dé la luz. Y llega la noche, entonces pues, encendemos esta bombilla, esta luz, y dejamos esta otra para el día. ¿Qué es el contraste? Ayunar y comer. Eso es un contraste, no picotear todas las horas. No estar siempre llenando nuestro digestivo, porque necesita también descansar, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el ayuno intermitente. ¿Vale? Habéis oído hablar de él, ¿no? Pero hay dos versiones del ayuno intermitente, o dos formas de hacerlo. Hay una forma de hacer el ayuno intermitente que es, voy a expandir el periodo de ayuno de la noche, voy a alargarlo a 12 horas o a 14, pero voy a desayunar todos los días. Ayer o antes de ayer, bueno, el domingo entrevistaron a Walter Longo, no sé si lo viste en la serie, y insistía en que no se dejase de desayunar, porque hay gente que hace el ayuno dejando de desayunar, y el desayuno es fundamental, ¿vale? Me gustó mucho que lo dijera, porque es una cosa que digo yo también en el libro, que es mejor que para que nuestros hábitos sean regulares, que hagas siempre lo mismo, y además te acuerdas más fácilmente, ¿no? Eso no quita que una vez cada 2 meses haga un ayuno de fin de semana, pero no hacer cosas raras. No, hoy me quito la cena, mañana resulta que mañana no desayuno. No, cada día lo mismo. Entonces lo que se ha visto, por ejemplo, los americanos tienen ahora mismo un periodo medio de ayuno en la noche de 8 horas. Solo dejan descansar 8 horas su intestino, claro, y eso produce pues, intolerancia a la glucosa, mayor depósito de grasa, mayor deterioro del páncreas, hígado graso, inflamación, ¿no?
En cambio, si tú lo que haces es expandir el periodo de ayuno a 12 o 14 horas, pues consigues reducir ese impacto negativo de la alimentación. Es un hábito que es relativamente fácil, pero tenemos que adelantar la hora de la cena. Y hay otra opción, y es pues no desayunar inmediatamente antes de irte al trabajo, sino esperarte a las 10 de la mañana. Es decir, desayunar sí, pero no justo cuando te has levantado a las 7 de la mañana. Vale. A ver. Sí. Sí, porque el desayuno no significa que inmediatamente después de levantarte tengas que tomar algo. No, puedes irte al trabajo y luego a las 10, lo que se hacía antes en el almuerzo, ¿no? Te tomas un poquito. ¿Vas al trabajo en ayunas? Bueno, te puedes tomar cualquier cosa. Yo sí voy a trabajar en ayunas. Yo también. Sí. Yo O sea, salgo a las 10 también, a las 9 y pero media. depende del horario. Es decir, si es muy temprano, ya me espero. Si no, intento llevarme algo ya en el cuerpo porque yo Pero no me algunos no ven. Vale. Pero es verdad. Sí. Vamos, entramos a las 8 a trabajar y a las 9 menos cuarto ya hay desfile para irse a la máquina al café. Sí. Ya que no los ves en el trabajo, pero Entonces, yo qué sé, digo, yo personalmente tengo que levantar. Yo me levanto sí. y desayuno. Ujú. Que digo, que si no, yo no llego. Sí. Pues mira, las personas que Luego me son siento y que no, los que son vespertinos, que tienen la melatonina retrasada, les viene bien desayunar más tarde. Y los matutinos les viene bien desayunar pronto, nada más levantarse. Entonces hay ajustes personales que hay que mirar también para cada uno. Y luego ya está el mejor fármaco de todo el mundo, del mundo, que es la actividad física. Fijaros que regula el peso, fortalece los músculos, retarda la osteoporosis, reduce la presión, reduce el estrés y mejora el sueño. Pero cuidado, siempre que no se haga justo antes de ir a dormir. Previene diabetes. Bueno, si hacéis yoga o un paseo, se puede hacer antes de ir a dormir. Pero un ejercicio en un gimnasio con luz o un entrenamiento de un chaval joven no se debería hacer. Y luego sincronizar nuestros pies. Ahora vamos a contestar el test. Son 10 preguntas. Solo tenéis que contestar sí o no y mentalmente sumar un 1 si es un sí. Si es 0 no sumáis nada. Luego hacemos una pequeña encuesta, no tiene valor ninguno, global. La primera pregunta, y todas tienen que ver con hábitos saludables desde el punto de vista del sueño, lo mismo. Primero, corres, haces bicicleta, practicas algún deporte, caminas rápido, al menos 30 minutos al día. Y eso es habitualmente. Es decir, que son 5 o 6 días por semana. ¿Vale? Que sea un hábito. Si es que sí, un punto. Ya lo sumáis mentalmente. Segunda es, ¿pasan menos de 10 horas sentado? Si es que sí, un punto. Si no, 0 puntos. Esto es muy difícil de conseguir. Hay preguntas que son, te parece que no, pero 10 horas se pasan enseguida. Entre un trabajo sedentario y el tiempo de delante de la televisión y consultando WhatsApp, se va. Pasan más de 2 horas con luz natural en la calle, en exteriores, o pegado a una ventana que te dé la luz natural, no tomando el sol, simplemente en la calle. Puede ser conduciendo, que necesita quien conduzca 1 hora por la mañana ya lleva 1 hora menos. 1 hora con luz natural, claro. Si sales de noche, tampoco te sirve. Si es que ha sido un punto. La luz es antidepresiva y es estimulante, equilibra los neurotransmisores. Bueno, todavía quedan más preguntas. Desconecta de móvil, tablet, ordenador 1 hora antes de ir a dormir. Si es que ha sido un punto. Ahora, cenas al menos 2 horas antes de dormir. Si es que ha sido un punto. Desayunas todos los días, no quiere decir que desayunas temprano. Desayunas todos los días, un punto. Duermes entre 7 y 9 horas al día. Vale. Y este es un poco más complicado. Los fines de semana te despiertas como mucho 2 horas más tarde que los días de trabajo. Eso que hablábamos del jet lag. ¿Qué? Pues las personas que no trabajan ya no tienen jet lag, salvo que tengan obligaciones de nietos. Bueno, no sé. Pues esa es la suerte, ¿no? Sí, es decir, el fin de semana que no haya más de 2 horas de diferencia con respecto a tus días normales, ¿no? Y luego,
duermes en una habitación oscura o duermes con antifaz o con algún sistema que no te entre la luz, ¿no? Que hay habitaciones, me he dado cuenta, que se puede leer un periódico, porque la luz que entra de la calle es importante, ¿no? Y ahora esto, que no hemos hablado todavía de la siesta. Si duermes la siesta es menor a 30 minutos, es decir, si no la duermes, perfecto. Pero si la duermes, que no sea muy larga. Salvo en turnos de trabajo, que cuando sales de un turno sí necesitas dormir siesta larga. Incluso antes de un turno de noche vendría muy bien dormir una siesta. Y ahora ya hemos completado la pregunta y vamos a sumarla. Bueno, sumar mentalmente. A ver, entre 0 y 3. Supongo que no habrá nadie que tenga 3 o menos, ¿no? No, está a punto, pero no. Bueno, entonces, siempre lo que yo digo es, elige una de todos esos hábitos o preguntas y esta es la más fácil que yo puedo incorporar. Y la incorpore. Cuando lleves un mes haciéndolo, pues haga lo siguiente. Pero no podemos pretender cambiarlo todo porque no se cambia. Necesitas cambio urgente. No hay nadie. Vale, pero entre 3 y 5 sí. Pueden mejorar, claramente. Entre 5 y 7 está bastante bien, ¿no? ¿Hay alguien que tenga más de 7? ¿Sí? Pues esto es... Y además me fío de nosotros. Bueno, yo desde que conozco el libro, Ah, vale. Si no me callaría mi libro. Muy bien. pero antes ¿tú? estaba fatal. ¿Sí? Pero yo desde que conozco el libro sí ya. ¿Tú has cambiado alguna? La mayoría. Madre mía, te voy a poner como modelo. Solo hay dos No, porque te lo digo que porque no es sabría difícil. decir si el de las 10 horas Sí, incluye no. las 8 nocturnas. No. Ah, pues entonces. Igual yo tienes 9. 9, porque No incluye, no, se incluye el sueño. Son 10 horas. Pero vamos, que ya Pero es que desde no os podéis imaginar la media de 14 horas sentado. Yo que ahora mismo tampoco trabajo, entonces. Ya, claro, eso cambia. Llevo las niñas, tal, y Sí, pero siempre me mantengo. bueno, hay matrícula de honor. Los que habéis llegado a ese nivel, muy bien. Entonces, seguir así. Y esto tampoco es mal, ¿eh? Entonces, voy a terminar con una... Esto que voy a poner es muy antiguo, ¿eh? Tiene 200 años. Es de Gregorio de Sal. Dice, ¿qué podemos hacer para vivir una vida más saludable? Dice, vida honesta y arreglada. Un poco ordenada, ¿no? Usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua concentración. Eso es lo que viene a decir un poco. Y fijaros que lleva mucha razón, ¿no? Mantenerte activo. De Gregorio de Sales. Creo que es del siglo XVII. Sí, creo que sí. Y bueno, pues me gusta ponerlo porque en muy pocas palabras resume lo que debería ser nuestra vida, ¿no? Hombre, si tienes que tomarte medicación te la tomas, pero intentar no abusar, ¿no? de nada en realidad. Y bueno, pues con esto voy a terminar. Sí. Bueno, pero hay mucha gente que lo Yo tengo tiene. dieta, ¿eh? Sí. Una dieta equilibrada y como 6 veces al día. Con un doctor en nutrición Claro. que lo estoy siguiendo. Y desde que lo estoy haciendo, estoy mucho mejor Claro. y duermo mucho mejor. A ver, es que hay una relación entre el hígado y el sueño. Resulta que el proyecto que nosotros tenemos es de trasplante hepático también y hemos encontrado que el hígado es un órgano que ayuda a dormir o que dificulta el sueño si está mal. Y la gente piensa que tendrá que ver el hígado con el sueño, que tiene mucho que ver. Y entonces en un trasplantado hemos encontrado que a veces mejora el sueño después del trasplante. Cuando te ponen tiene el mismo cerebro que antes, pero un hígado diferente. El hígado influye en el Las sueño. transaminasas salen perfectas. Claro. Solamente me dijo el ecografista que solamente es grasa alrededor del hígado, pero no lo tengo enfermo. Muy bien. Luego, con una dieta equilibrada, en un par de meses, Pues ese, y el ayuno este de 12 horas también va muy bien para el hígado. por eso. Bueno, pues esta es la conclusión. Si os dais cuenta, estamos diseñados para un mundo que no es así. Porque nunca antes hemos podido ganar el dinero sentado delante de una pantalla. Nunca antes nos hemos relacionado con la gente a través de una pantalla. Nunca antes nos hemos divertido con una pantalla. O sea, y nunca antes hemos vivido 24 horas encerrados en casa, en vivienda, sin salir.
Entonces, claro, nuestro cuerpo nos pide otra cosa. Y cuando no se lo damos, pues enferma muchas veces, ¿no? Salen problemas por un sitio y por otro. Tenemos comida las 24 horas, abrimos un frigorífico y tenemos comida. Antes no era así. Tenías que conseguirla, tenías que moverte. O sea, yo estudio mucho, me gusta mucho el sueño de los bosquimanos, ¿no? Me parece increíble. Esta gente no tiene palabras para el insomnio. Y es verdad que los mayores también se despiertan por la noche, pero no se preocupan por eso. No es un problema para ellos, ¿no? Y bueno, y termino dando las gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenéis. Y este es el libro que por fin, después de 40 años, me decidí a escribir, porque todo era artículos en inglés, científico y tal de mi trabajo, y dije, tengo que hacer algo que intente, aunque no lo haya conseguido, pero intente transmitir toda esa experiencia a la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta así más o algo que queréis que hablemos. Y se te mete Sí. un tema y ya. ¿Qué se puede hacer en esa situación? ¿Alguien practica mindfulness? Sí. Ya, pero digo llevar ya años haciendo un tiempo. Es que hay un mindfulness específico para el sueño. Y a mí me va muy bien. Yo empecé, yo creo que hace 6 años. Yo tengo mis mantras, mis palabras que me digo, y cuando me las repito, empiezo a entrar en ese estado. Yo lo que utilizo cuando me despierto y me desvelo como todo el mundo, es me concentro en esa respiración y como si estuviera haciendo mindfulness. Me pongo, yo sé que si no en 5 minutos, en 10 minutos me he dormido y estoy tranquilo. Y la otra cosa que hago es que no me preocupo, porque, diré algo, es que nunca, o antes no dormíamos como ahora. Antes se dormía en 2 periodos, con una fase en medio de despertar, larga, ¿eh? Dormíamos primer sueño, teníamos la vigilia de 2 o 3 horas en mitad de la noche y volvíamos en el segundo sueño. Y eso se asumía como normal, la gente pues hablaba, leía, hacía, bueno, lo que podía en esa mano. Cuando aparece la revolución industrial y la luz eléctrica, se corta ese sistema de sueño y empezamos a dormir todo, querer dormir toda la noche seguida. Y hay mucha gente que no puede dormir toda la noche seguida y que se despierta a las 3 o las 4 de la mañana. Pues eso también, asumir que es normal, que no pasa nada, que malas noches de sueño va a haber, pero no hay que preocuparse. Que la gente ahora va con los relojes y va diciendo, esta noche he dormido 4 horas y media, tengo que ir al médico, y va de hija de sueño. Y están haciendo un daño porque no es importante, lo importante es lo que hace a lo largo de tu vida, de mucho tiempo. Se duerme con el reloj y el reloj te dice si el sueño es profundo. Sí, se dice todo eso, ¿no? Sí, el nuestro lo hace, ¿no? Pero lo miden solamente los médicos, que son los especialistas. No es la persona la que tiene que cuidar su sueño. Las preguntas que te comentaba que tienes una compañera Sí. nos mandó, Sí. una ¿es normal durante los primeros días de la quimio que duerma más de lo normal? Dice, para mí perder parte del día también es un trastorno del sueño, que hace que cambien los ritmos. O sea, sí que cambia, pero bueno, es que hay las respuestas inflamatorias. ¿Sabéis que en la respuesta inflamatoria se producen algunas citoquinas? No sé si habéis oído hablar de esto, ¿no? Pues hay citoquinas que producen sueño. La fiebre, por ejemplo, cuando tú tienes un periodo febril que va asociado a la liberación de esas sustancias hormonales, de esas citoquinas, aumenta el tiempo de sueño. Es un reflejo que tiene tu cuerpo de repararte más, de tener más tiempo para tu propia reparación. Entonces es una cosa natural. Claro, sí que te puede fastidiar porque tienes más sueño y pierdes más tiempo del día. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que yo creo que perdemos lo suficiente tiempo durante el día como para permitirnos dormir. Quizás es necesario para recuperarte de Claro, ese ritmo. claro, y es necesario. Pero ¿y cuánto tiempo se pierde con los móviles? Cuando yo le digo a los alumnos que pongan el control de tiempo que usan el móvil y empiezan a salir 6, 7, 8 horas al día, digo, claro, ¿cómo vais a tener tiempo de estudiar? Dicen, no tenemos tiempo para hacer los trabajos. ¿Cómo vas a tener tiempo si aparte de dormir y de hacer otras cosas, echas tanto tiempo? ¿No? Entonces, cuando la gente dice, es que no puedo dormir tanto, digo, analiza en qué utilizas tu tiempo, porque hay tiempo para todo. Otra que decías, hay medicación que no genere dependencia.
para tener sueño reparador cuando llevas semanas sin tener ese descanso? Hasta ahora, todos los medicamentos que hay, los hipnóticos que se venden habitualmente para el sueño, generan tolerancia y dependencia. Algunos menos, no se pueden mantener más tiempo. Solo la melatonina se puede utilizar indefinidamente. Pero la melatonina, sabéis que hay muchos tipos. Hay una rápida, una lenta y una mixta. ¿Sabéis? La rápida, ¿cuál es? La que te venden libremente en las farmacias y parafarmacias. Un comprimido produce un pico brutal y cae en 40 minutos, cae a la mitad. O sea, tienes un pico, no tienes esto que hace la melatonina que está toda la noche, sino que es un pico y una caída. Y esa caída hace que mucha gente se despierte pronto, paradójicamente. Luego, en algunas personas le produce pesadilla. La lenta es la que aumenta lentamente y baja lentamente. Es la más parecida, es la que yo recomiendo, pero esa es con receta médica. Y esa no interactúa con la cena, porque como tarda como 2 horas en elevarse, pues te da tiempo, aunque haya cenado un poco tarde, a que no la tengas elevada. Y la mixta es la que te produce un pico que te hace dormir pronto, pero luego se mantiene toda la noche. Yo recomendaría la melatonina, pero bueno, encarecidamente. En cáncer de mama especialmente. La rápida, porque cuando dices si es de venta libre, yo ahora mismo tomo melatonina. Y la intento tomar a raíz de haber escuchado, después de horas de haber cenado y demás. Y siempre hay que tomarla, no vale hoy me la tomo por la noche y mañana por la mañana. No, siempre es la hormona de la noche y a la misma. Sí, pero entonces esa no llega a interferir con la producción que nosotros tenemos interna de melatonina, ¿no? O sea que yo le ayudo un poquito. Le ayuda. Y al día siguiente de quitarla, tu pineal está produciendo la misma que producía antes. O sea, no, es la única hormona que no tiene un feedback negativo. Entonces eso a mí me preocupaba mucho, es que después de estar años tomando melatonina, pues la retires y entonces se produzca una privación de melatonina. No se produce. Y luego, bueno, pues casi todos los cronobiólogos que conozco toman melatonina desde hace 20 o 30 años y viven mucho tiempo. ¿Y la cantidad? La cantidad, bueno. Hablamos de la lenta ahí. Sí. ¿Recomiendas la lenta? Sí, pero ahora os voy a decir otra cosa. Se pueden tomar, se puede fabricar o producir en farmacia melatonina lenta que no sea de 2 miligramos, que es la que normalmente se comercializa. Se puede pedir hasta 25, 50, 100 miligramos. Pero la gente dice, eso es una burrada. Bueno, pues que sepáis que no se puede matar a un animal, no hemos conseguido matarlo a base de intoxicarlo con melatonina. Se duerme, bueno, y luego se recupera. ¿Estás tomando otras medicaciones para la vista, para otras cosas? A lo mejor. No, normalmente la melatonina lo que hace es, se parece un poco al sueño, es que te recupera muchos órganos, pero siempre que la tomes bien, ¿no? Entonces, se pueden tomar dosis muy altas. Por ejemplo, en un cáncer de páncreas hay una persona que es uno de los mayores expertos del mundo de melatonina que está en Granada, se llama Darío Acuña, astrobiólogo. Él trata con dosis muy altas, de 200 miligramos en adelante. ¿Vale? Trata tanto Alzheimer como Parkinson y cáncer, evidentemente. No todos los cánceres se puede utilizar melatonina. Por ejemplo, los de sangre no se deben utilizar, pero la mayoría de mama sí. La mama es uno de los típicos que se puede utilizar melatonina. Y usa dosis muy, muy altas. Pero eso la tiene que hacer alguien que controle muy bien, que te haga análisis. La libre es de 2 miligramos. Bueno, se puede llegar a 5, a 10, se puede comprar a veces en Andorra, te venden 10, tampoco pasa gran cosa, pero yo no me metería sin control en dosis mayores. Pero entonces tú recomiendas tomar la melatonina de manera continua, es decir, si yo tengo una noche que no duermo bien y esporádicamente a mí me dijeron un spray o para esas noches que de vez en cuando me cuesta dormir. ¿Eso no lo recomiendas? Sí, ¿Prefieres sí. que tome? No, lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, Darío Acuña, dice que yo sabe, él toma 200 miligramos desde hace 20 años. Y más. Russell Reiter, que fue el que descubrió los efectos antioxidantes y que ha venido algunas veces aquí a Murcia, tiene ahora mismo 88, 89 años. Lleva tomando 40 años. Sí, y dosis muy altas. Y yo lo que observo es que
esta gente se mantiene muy bien. Entonces, yo he estado tomando durante 10 años, ahora ya no. Pero durante mucho tiempo he estado tomando melatonina. ¿Y por qué dejé de tomar? Pues cuando descubrí la interacción con la glucosa. Entonces yo tenía un receptor que me interactuaba y dije, cuidado, porque tengo riesgo, ¿no? Por eso digo que no es, no sé, 2 miligramos lo puede tomar cualquiera sin problema. Y sí que lo recomiendo, porque si le a vuestro médico, porque se llama Circadin y es con receta médica. Es que hay muchas melatoninas que venden en farmacia que no llevan melatonina. Me recomendaron la Oniria. Oniria. Esa también es otra. Y hay otra que se llama Silenito, que la venden para niños, que llega hasta 5 miligramos. Son como bolitas de homeopatía que se ponen debajo de la lengua. Pero esas son las que tienen receta. Las otras, no sé. Habría que analizarlas bien. ¿Y la niña también hay la de moco? Yo tengo una niña de años pequeña. Sí, el niño. Que no hay manera de que... El niño se utiliza. Es mejor que ninguna, que las otras alternativas, que los antihistamínicos y demás. Pero... Yo nunca le he dado nada, porque yo asumo que es su sueño, que sus fases son así y que pero siempre aprenderá a dormir. Hay controversia con la pubertad. En el momento de la pubertad la puede retrasar. Por ejemplo, yo sé que hace años en un hospital de Alicante vinieron a decirme cómo poder hacer que estos niños que tienen la pubertad adelantada, que dejan de crecer, alargarle el crecimiento, el periodo de crecimiento. Y fue con melatonina, porque la melatonina lo retrasa un poco. ¿Sí? Pero una de las cosas que está ocurriendo, claro, las mujeres ciegas son las que más melatonina producen. Y son las que menos falta de más tiempo. Y resulta que las chicas jóvenes, cuanto más luz hay, más se adelanta la pubertad. ¿Por qué? Porque va quitándonos cada vez más melatonina. Entonces, eso se va viendo en todos los países. El aumento de luz se sabía que en el Ecuador, en la zona donde había mucha luz, se adelantaba, en Brasil, por ejemplo, frente a Noruega, pero es que ahora en Noruega, con la luz artificial, también se adelanta. Ya se va adelantando. Y ahí sí que puede haber una interacción con la pubertad. Eso no te sé de... Bueno, tengo muchos estudios porque he trabajado con pediatras, pero vamos, con 3 años perfecto, ¿eh? Pero al contrario, porque quería preguntar, mi hija tiene 11 años y todavía no tiene la menstruación, pero sí que es verdad que ella ha tenido problemas con el sueño de siempre, pero ahora últimamente es más recurrente. También es verdad que ella no quiere tener las persianas bajadas, quiere tener luz, pero coincide ahí, yo digo, ¿tendrá alguna relación con que esa revolución hormonal que empieza ya a producirse, que ese trastorno... ¿Le cuesta ir a dormir? Sí. Ya está empezando. Sí, le cuesta y despertar en nocturnos también. También tiene despertar. Sí. Y entonces yo decía, digo tanto, en mi caso, que he empezado menopausia este año y también he notado otra dificultad añadida, bueno, que te quería preguntar por qué. Yo decía, digo, a ver si tanto en ese periodo de que va a empezar con la menstruación y en el otro, o sea, son contrapuestos. Pues mira, en la de la menopausia voy a lanzar con una cosa. Hace años descubrimos, hace 15 años, empezamos a estudiar cómo el sueño empezaba por las manos. O sea, hay unas señales que empiezan en las manos de que te vas a dormir. Y es que empezamos a medir la temperatura de la piel de la muñeca, la medimos aquí sobre la arteria radial. Y nos dimos cuenta de que cuando tienes sueño se eleva la temperatura de la muñeca. Vamos a estudiar por qué pasa eso. La razón es que para dormir tienes que enfriar el cerebro. Es un poco complicado. Yo enfrío mi cerebro, pero para enfriar el cerebro tengo que expulsar el calor. ¿Por dónde lo expulso? Por las orejas, por las manos, por los pies, por la cara. Cuando la cara de un niño o de alguien se pone caliente, estás expulsando calor interno. Y eso luego te ayuda a dormir. Pero fijaros que en la menopausia se producen cambios de temperatura. Sí. Y ahí la temperatura altera el sueño. Por ejemplo, si te vas a dormir con los pies fríos y las manos frías heladas, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque no puedo expulsar el calor por los vasos sanguíneos superficiales. No se abren mis radiadores, no se enfría mi cerebro. Esto es una cosa increíble. Pero si caliento los pies con una bolsa de agua caliente, con un baño caliente, y las manos, entonces sí puedo expulsar el calor. Ahora vamos al contrario, en verano, hace mucho calor. O me tapo con un edredón
y resulta que ha habido una noche de esta de subida de temperatura, no puedo dormir. ¿Habéis visto cómo se duerme mal cuando sube la temperatura? Sí. Bueno, pues resulta que es que, aunque yo saque el pie fuera del edredón, con las manos, no puedo pulsar el calor interno, no se enfría mi cerebro y no me puedo dormir. El cerebro tiene que estar frío. Y para que se enfríe, los vasos sanguíneos, los radiadores se abren y expulso calor por todo mi cuerpo. Entonces los niños pequeños, cuando le veáis las orejas rojas y la cara caliente, es que están empezando el proceso para ir a dormir. Si no se van a dormir, están retrasando ese momento natural. Y esto nos sirvió para hacer una patente de somnolencia en conductor. Nosotros medimos la temperatura para saber si una persona se va a dormir. Bueno, es que lo de la temperatura es impresionante porque está en nuestro reloj. Fue el primer reloj que mide el sueño que medía temperatura. Y por eso toda alteración de temperatura lleva... Claro, yo es que además esta noche, con el viento y tal, yo me he desvelado, claro, y he pensado, digo, mañana le tengo que preguntar si tiene relación pues sí, la temperatura, porque sí es el edredón, y entonces me paso toda la noche enfriándome y destapándome, entonces en cuanto me enfrío, me puedo seguir durmiendo. Por eso Murcia, en verano, es terrible para el sueño. Qué fuerte. Hay que dormir con temperaturas frescas. Y en los hoteles, cuando llegamos y está a 24 o 25 grados, gastan energía y te hacen dormir. Hay que dormir al fresco. Sí, no, el sueño tiene muchos secretos que en realidad empezamos a descubrir ahora. Hay gente que tiene apnea del sueño también. Bueno, eso es otra cosa. Es otro problema. ¿Alguien de aquí tiene apnea del sueño? Vale. Es que la apnea del sueño se asocia mucho más a varones que a mujeres, pero aparece también a partir de la menopausia empiezan a desbordarse, ¿no? La apnea del sueño, fijaros que es una situación que mucha gente cree que ese roncador, normalmente a la consulta van la mujer y el marido, y dice, no, se duerme como un bendito, se duerme viendo la tele, se sienta y está hablando y da una cabezada, y es que se pasa la noche sin dormir. Cuando una persona tiene apnea, cada cierto tiempo se bloquea la entrada de aire, entonces su oxígeno baja mucho. Yo he visto personas en apnea durante un minuto. Y me decía el médico, ¿despierta que se va a morir? Porque claro, lleva 30 segundos sin respirar, 40 sin respirar. Y dice que da angustia. Dice, no, ya verás cómo no se muere nadie. Pegan una sacudida y empieza otra vez a dormir. Cada vez que tienes una sacudida te despierta, con lo cual tu cerebro no se limpia y tienes muchos problemas de falta de sueño. Entonces, las apneas pueden repetirse hasta 90 veces por minuto. Hay gente que tiene hasta 90, eso es un índice alto. Y hay que tratarlas, si superan los 15 bloqueos por minuto, normalmente se pone una pared de reparación. O sabéis que ahora hay dispositivos que se llaman de avance mandibular, que hacen que tu boca, porque la gente que tiene la barbilla tosada, suele tener más facilidad para dormir. Entonces te llevan la mandíbula hacia adelante y se te quita. Y el otro secreto es dormir de lado. Es muy importante dormir de lado para evitar las apneas. Y para eso te puedes poner un sujetador o algo, una pelota de ping-pong aquí en la espalda, que cada vez que te pones boca arriba te esté molestando. Tu cerebro empieza a aprender enseguida a dormir de lado. A mí el neumólogo me dijo una vez que yo tengo más apnea cuando duermo hacia la derecha o hacia arriba. Porque duermo para la izquierda. Porque eso es para la izquierda. Porque nosotros cuando hacemos lo de las apneas miramos la posición del cuerpo. Y en general, boca arriba es cuando más tiene. Pero hay personas que la configuración de la garganta la tienen de tal manera que a lo mejor hacia la derecha tienen más. La derecha y boca arriba, ¿no? Bueno, pues para la postura ideal para limpiar el cerebro, por el sistema ese de barrido, es hacia la derecha. Sí, para el estómago, por ejemplo, para el reflujo, mejor la izquierda. Es que cada cosa tiene lo suyo. Bueno, pues sí, es lo que dicen, pero yo he visto últimamente los resultados para esa limpieza de depósito tóxico que era la derecha, ¿no? Es curioso, es una curiosidad. Había más preguntas. Había otra, sí. Decía que hay épocas en las que las pesadillas son constantes y dificultan el buen descanso. Te despiertas y si te vuelves a dormir, vuelve a continuar con la pesadilla. Si se puede evitar esa recurrencia.
Es difícil, hay periodos en la vida de las personas en las que van entrando o recordando las pesadillas. A ver, sueños y pesadillas tenemos todas las noches. La mayoría de los sueños son siempre negativos, no son agradables. Un 70% suelen ser de cosas que no te gustan, ¿no? Porque tú, durante el sueño, lo que haces es que generas como un mundo virtual, una realidad virtual, como si llevara unas gafas de esas que recrean. Muchas veces son miedos o temores que tú tienes, pero que se interpretan en tu cerebro de una forma simbólica. No tienen por qué ser exactamente el miedo que tú tienes, ¿no? Y entonces, cuando vas soñando, lo que va haciendo tu cerebro es que le va quitando importancia, le va quitando fuerza. ¿Sabéis eso que se muere un familiar, por ejemplo, y está muy apenado? Pues el sueño REM, esas ensoñaciones que van teniendo, le van quitando, no sé, apenas el componente negativo y se te queda solo con el recuerdo positivo de esa persona. Eso es cuando sueñas bien. Hay personas que se quedan en el estrés postraumático y ya se quedan ahí ancladas y ese sueño no se le va y ese trauma lo van a tener mucho tiempo. Pero los sueños es la clave para que anímicamente nos recuperemos después de llevarnos portazos en la vida y muchos traumas. Yo la mayoría de las veces que recuerdo los sueños, recuerdo lo que he soñado. Bueno, mucha gente sí que lo recuerda. Hay gente que no lo recuerda, pero yo sí, casi siempre. Si te despiertas en mitad del sueño, justo después de haber terminado el sueño, lo recuerdas. Entonces hay gente que dice, ahora estoy recordando muchos sueños, esa pesadilla recurrente. Es porque su horario de despertar ha cambiado con respecto al momento en el que estás soñando. Entonces, si te despiertas en el sueño, sabes por qué va y lo cuentas. Si te duermes enseguida, en menos de 3 minutos, se te borra. Entonces lo tienes que escribir. Si quieres, al día siguiente acordar. Porque tenemos algo en la memoria y es que lo que no dura más de 3 o 5 minutos se olvida durante el sueño y se borra totalmente. Entonces hay gente que dice, yo es que no sueño. Pero sí sueña, no recuerda el sueño, pero sí sueña, todo sueña. Y yo, por ejemplo, he visto que cuando pones un despertador y cambias de hora, muchas veces empiezo a recordar mi sueño, porque me pillas justo en ese momento. Entonces, Juan Antonio, sí. Lo de los relojes estos que llevamos así al día ahora, ¿no lo recomiendas? Sí, sirve para cambiar hábitos, pero que no hay que obsesionarse ni con las 8 horas ni con nada. Es decir, eso no lo he dicho, no hay que dormir 8 horas, hay que dormir lo que tu cuerpo necesita. Para estar bien al día siguiente, para no estar cayéndote por no sé, durmiéndote en cualquier lugar. Pero quien duerma 7 horas y vaya bien, perfecto. Con 6 horas y media va muy bien, pues no lo cambies. Porque el sueño depende de lo profundo que duermes y del tiempo. Si duermes profundo, necesitas menos tiempo. Si duermes más superficial, a lo mejor necesitas 9 horas. ¿Y por qué obsesionarse con las 8 horas? O sea, como la gente dice, no, es que tengo que comer 1500 kilocalorías al día. No, señor, uno necesita más y otro menos. Entonces, cada uno lo suyo. Pero el reloj que dice que has dormido, aparte de se equivocan, porque... a mí sobre todo lo que miro es el REM. Sí. Y el REM me pone un poco... El REM no lo puede calcular un reloj. ¿Verdad que no? Digo, si esto tiene que estar mal. Fijaros si no se puede calcular que el REM, la razón por la cual una noche de sueño, que sabéis que se hace con polisonografía, con electrodos por arriba y por abajo, ¿no? Todavía sabéis que se hace a mano, la ratificable, es decir, cada 30 segundos tienes que decidir en qué fase está, y lo hace la gente a mano y tarda 2 horas por noche. ¿Por qué lo hacen a mano? Porque el REM y la vigilia no se diferencian con un REM, no se diferencian con los electrodos. Cuando tú estás en REM, tu cerebro se despierta como si estuvieras hablando, como si estuvieras funcionando perfectamente. La forma de saberlo es ver si se mueven los ojos, si tu tono muscular es bajo. Vamos, que tengo que tener a mi marido toda la noche despierto para que me diga, no, pero está bien porque te da una idea, ¿no? de comparativa. Pero sin obsesionarse, ¿no? Bueno, pues tiene que darnos el experto en mindfulness para el sueño, pues sí. Que lo vamos a trabajar. Pues eso me parece muy bien. Porque teníamos pendiente volver a retomar el tema y si tú tienes una retrospectiva, sí. Alguien que... A ver, hay una persona que me enseñó a mí que es Vicente Simón, pero ¿lo conoces?
famosos libros y demás. Sí, pero es que está mayor y no creo que... Está mayor. Lo dan online. Eso sí. Pero bueno, yo miraré, a ver quién lo hace. A ver, yo lo hago para andar por casa. O sea, yo puedo contar lo que hago. Danos los trucos, danos los trucos. O sea, yo aprendí en una habitación de un hotel, un amigo me dice, te voy a empezar a enseñar. Y a partir de lo que me enseñó, pues sí. Y la estrategia, Juan Antonio, de por la noche, como a mí no me da tiempo a dormir suficiente, alargar las siestas para aguantar el día mejor. Sí, si no te da tiempo a dormir lo suficiente, vale. Pero si alargas la siesta, lo que hace es que no duermes lo suficiente. Son las dos cosas. Tanto más, mirad, dormimos porque hay dos razones para dormir. Una es el reloj, pero hay otra que está relacionada con el café, con la cafeína. Hay una sustancia en nuestro cuerpo que se llama adenosina, que es el producto del ATP, de nuestro metabolismo que nos da energía a la mente. Tú vas acumulando ATP en tu cerebro y eso genera sueño. Cuanto más cansado estés, en principio más sueño te genera, más adenosina tienes. Si tomas café, bloqueas la adenosina. Entonces tienes un periodo en el que parece que no tienes sueño, pero tienes esa necesidad de dormir, aunque te va a quitar. Pero si duermes la siesta, o si duermes, la adenosina se limpia y se elimina de forma natural. Una adenosina es una siesta es quitarte la adenosina y cuando llega la noche ya no tienes tanta presión, tanta necesidad de dormir. No tienes lo que yo digo, hambre de sueño. Existe hambre de sueño que depende de la cantidad de adenosina que has acumulado. Cuanto más tienes, más hambre de sueño. Pero si has dormido la siesta, te has quitado hambre. Es como comer antes de otra cosa. Picotear antes de comer. Eso te quita hambre. Y dormir una siesta es quitarte el hambre del sueño de la noche. Entonces ahí tienes que jugar. Es verdad que a veces no puedes dormir durante toda la noche y sí, dormimos de día. Me sienta bien dormir 10-15 minutos. Sí, ya. Esa es la ideal. Pero es que todo el mundo me dice, es que eso es imposible. Digo, no es imposible. Los fines de semana 2 horas de siesta. 2 horas, no. Digo, eso no es bueno. No. Mira, Dalí cogía un bolígrafo o una cuchara y lo cogía así. Se dormía, se caía y con el sonido se despertaba. Eso son nada, 5 minutos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando no tienes tiempo, ¿no? Y quieres recuperar. Si yo tengo una charla, por ejemplo, esta tarde, 15 minutos de siesta es absolutamente reparable. Sí, Ahora, 1 hora, hora y media, ¿por qué? ¿Por qué te levantas tan mal? Pero hay gente que, por ejemplo, mi marido se duerme 1 hora y media, 2 horas y él se levanta 9. Porque se duerme un ciclo completo. Es decir, tú puedes dormirte un poquito de la primera fase del sueño, 10-15 minutos y te va muy bien, y si no, ya tienes que irte a la hora y media, a 2 horas. Es el ciclo ese que yo decía, un ciclo completo también viene bien. Ahora te va a quitar luego a lo mejor sueño por la noche. Y luego a lo mejor se duerme en la tarde. Vale, eso sí. Claro. Por lo tanto, la siesta o un ciclo entero, pero no lo recomiendo. Lo que pasa es que él me parece un poquito marmota. Ha dormido 1 hora y media y luego a lo mejor a las 11 está durmiendo. ¿Y no ronca? No ronca. Dice que ronco yo. ¿Y hay un componente genético? Sí, mucho. De malos dormidores, hay hijos que son malos dormidores. Efectivamente. No, es que y se transmite. Y por ejemplo, los vespertinos se heredan. Sí, no es que siempre, mi hija es como mi marido, vespertino. Vale. Pero a veces la madre es matutina y el marido es vespertino, pero los hijos son vespertinos. O al revés, ¿no? Pero no se produce una mezcla de los dos. Hay uno que domina luego sobre el otro. ¿Sí? Claro. Yo es que con mi hija me pasa igual, se levanta muy temprano, igual que mi marido, muy temprano. Y yo al contrario soy marmota y mi hijo es también marmota. Pues yo tengo 2 hijos, uno es vespertino y el otro es matutino. Qué curioso. Son hijos de los mismos. Juan Antonio, mira, yo he dormido siempre fenomenal, pero últimamente me he despertado a las 6, 5:30, 6, 20 minutos, media hora, y luego me vuelvo a dormir y la sensación de ese rato hasta las 8 o 7:30 que me despierto es como un sueño maravilloso para mí. Entonces,
Es el mejor sueño. Es el mejor sueño para Desde las 6 de la mañana, Sí. es un sueño muy bueno. No lo sé, yo por ejemplo cuando trabajaba, cuando nosotros hacemos estudios de ritmo biológico, estamos 24 o 42 horas sin dormir, ¿no? Y yo procuraba no dormirme, porque entre otras cosas tienes que hacer análisis, tienes que hacer cosas. Yo notaba que a las 6 de la mañana me invadía una sensación de sueño placentero que es que me quedaba dormido de pie. Y ese sueño siempre lo he vivido también en la cama, y cuando vuelves otra vez a dormirte a esa hora, es el momento, fíjate, de menor temperatura de tu cerebro. Justo cuando alcanza el mínimo, el cerebro va enfriándose, y el momento del mínimo suele estar a las 6 de la mañana, a las 5 por ahí. Y probablemente tenga que ver con eso. No sabía si era bueno que me volviese a dormir o que ya directamente me levantara. No, si te vuelves a dormir viene muy bien. Claro. Y hay una forma de despertarse, ahora estamos investigando en ella, que es un colchón, que el colchón cambia la temperatura. Y si tú te quieres despertar, solo tienes que subir la temperatura un poco y te despiertas de forma natural, muy fácil. Todo se andará. Madre mía. Sí, ya.